Hola, ¿qué tal? Soy Rocío y hoy me gustaría hablaros sobre los efectos no deseados que pueden provocar algunos fármacos. Siempre se ha hablado de efectos que puede provocar el acudir a medicina alternativa o a tomarse ciertos compuestos como los incluidos en la medicina homeopática, etc. Y los efectos perjudiciales, ¿no?, o tóxicos que podrían aparecer. Pero poco se habla de los efectos que provocan los fármacos convencionales de la medicina ortodoxa. En este artículo, que habla de las reacciones a los medicamentos, causan 7 veces más muertes que el tráfico. Solo un 20% de las urgencias de hospital tiene un farmacéutico para detectar efectos adversos. Habla que en España las cifras que se barajan son de 8.000 muertos al año y es la quinta causa de la muerte. 8.000 muertos al año. Estamos hablando que la ingesta de medicamentos de medicina convencional mata al año 8.000 personas. Aquí habla en este artículo que los efectos secundarios de las medicinas causan más muertes que los accidentes. Aquí también se habla, lo compara con los accidentes de tráfico. Aquí Bernard Begau, que es un catedrático de farmacología y exdecano de la Facultad de Medicina de Bordeaux, lleva varios años defendiendo esta misma tesis en numerosos estudios publicados en las revistas científicas más prestigiosas. Este hombre no es un don nadie, ha investigado mucho el tema y el número de muertes anuales como consecuencia de los efectos secundarios de ciertos medicamentos ascendería a las 18.000 solo en Francia, según apunta el farmacólogo. Aquí estamos hablando que es una cifra bastante mayor. En Francia, 18.000 personas mueren a causa de los efectos secundarios de ciertos medicamentos. Philippe Iben, profesor emérito de la Universidad París-Descartes y antiguo miembro de la Comisión Científica del Ministerio de Sanidad galo, también había encendido ya las alarmas, ¿no?, con este hecho, que no se conoce, no es tan conocido, no se habla mucho de esto. Como consecuencia de su investigación, el Ministerio de Sanidad galo prohibió la venta de la píldora anticonceptiva Diane 35 al asociarla con 4 muertes. Bueno, hay veces que muchos fármacos han llegado a ser prohibidos porque posteriormente a su venta se han visto que provocaban efectos adversos y, en los casos más graves, la muerte del paciente, y han sido automáticamente prohibidos. Y esto puede darse y no es algo que pase de vez en cuando, es un problema que hay que tener en cuenta. En declaraciones al Confidencial, Iben aseguró que 1/3 de los medicamentos comercializados son completamente ineficaces. Este es otro dato, que muchos, 1/3, ¿no?, según Iben, no sirven para nada. Los comercializan, pero no tienen ninguna aplicación real, ¿no? No tienen efecto terapéutico, dice. Otro 1/3 puede causar problemas secundarios al no ser bien tolerados por el paciente, que esto es un riesgo que existe, o se utilizan mal al prescribirlos a personas que no los necesitan. Eso es un problema también que me gustaría tratar en otro vídeo, el sobrediagnóstico. Es un problema que cada vez están los médicos cogiendo más conciencia. Y finalmente queda otro 33%, que es la cantidad de fármacos realmente útiles para curar una enfermedad. O sea, el 100% de fármacos comercializados, solo un 33% realmente sirven para algo, ¿no?, para tratar algún problema. Pero el resto son simplemente productos que se comercializan, pero podríamos considerarlos una estafa, ¿no?, porque pueden ser contraproducentes y pueden provocar la muerte, o incluso pueden no servir para nada. Entre ellos destaca la afirmación de que 1/3 de las muertes asociadas al consumo de medicamentos se producen por una mala praxis médica en la prescripción de fármacos.
El 85% de los pacientes que responden mal a un medicamento es porque se lo recetaron en el hospital. Esto es también bastante grave, ¿no? Porque ¿cómo te puedes fiar de que esa persona vaya a recetarte algo seguro para ti? ¿Cómo puedes estar seguro? Según este estudio de la Universidad Johns Hopkins, la tercera causa de la muerte es los efectos adversos de medicamentos que no deberían haber sido recetados a un paciente y han provocado su muerte. Aquí habla que no existe un solo medicamento sin efectos indeseados. Todos tienen algún tipo de efecto secundario. Es irremediable. Esto se asume que es así. La Agencia Europea del Medicamento calcula que cada año fallecen en Europa 197.000 personas a causa de los efectos adversos de los medicamentos. Si se tomasen más en serio los riesgos de la toma de medicamentos, se calcula que se podrían evitar entre un 65 y un 75% de estas muertes. Por ejemplo, en 2004, Vioxx de Merck se vendía como un antiinflamatorio con una seguridad gastrointestinal a prueba de bombas. Se comercializaba como que era un medicamento seguro, ¿no? Pero más tarde se vio que también mataba de arritmias, de insuficiencia cardíaca y de accidente vascular cerebral. Se calcula que en todo el mundo podría haberse registrado unas 350.000 muertes atribuibles a este fármaco. Hubo 225.000 casos de cáncer de mama atribuibles a estos fármacos. El hecho de padecer un cáncer, hay muchos casos que se les puede atribuir al consumo de determinados fármacos. Y en España estimamos que fueron entre 17.000 y 18.000. 2 de cada 3 cánceres de mama que se detectan son falsos y llevan a la mujer a la quimioterapia y a tratamientos con importantes efectos adversos. Todos estamos de acuerdo que la quimioterapia es algo muy, muy agresivo para el cuerpo. La persona no lo pasa bien. Cualquiera que hayáis tenido un familiar o un amigo víctima del cáncer sabe que los tratamientos son muy duros de llevar, te restan muchísimo calidad de vida. Pues imaginaos que le hayan diagnosticado un cáncer falso, un falso diagnóstico, que se dan, ¿no? Y entonces te lleven a la persona a pasar por este mal trago tan grande. El experto danés ha sido especialmente crítico con los antipsicóticos y antidepresivos, de los que ha dicho que deberían estar prohibidos en adolescentes y jóvenes. Es bastante tajante en ese aspecto. Los antidepresivos no son efectivos contra la depresión. Es como no existen estudios que avalen que los antidepresivos curen la depresión. O sea, no existe. Y de hecho este señor dice que aumenta la tasa de suicidios del 2 al 4,5% anual. O sea, es incluso contraproducente. Vioxx producía infartos antes de tener que retirarlo del mercado. Esto es así. Hasta que no se den suficientes casos, no puedes demostrar que efectivamente se ha producido por este medicamento. O sea, se tiene que haber ocurrido ya la desgracia para poder retirarlo del mercado, ¿no? Entonces ya se ha llevado a muchas vidas por delante. El 95% no los receta un psiquiatra, sino un médico generalista a personas que no están deprimidas, sino tristes. Es como muchas veces los antidepresivos son recetados por personas que no son ni siquiera del campo de la psicología o de la psiquiatría. Son simplemente médicos que han visto a la persona que está pasando por un bache y le receta antidepresivos sin necesitarlo, aumentando el riesgo de que esa persona luego llegue a una depresión real. Ser médico es una gran responsabilidad y nosotros tenemos que poder confiar en nuestro médico. La confiabilidad que se le ha dado a la medicina convencional, ¿no?, es tan grande
que las personas se fían muchísimo de lo que le dice su médico. No pueden dudar de que su médico les vaya a recetar algo perjudicial para ellos. Al contrario, ellos confían en su médico. Entonces, si les manda a tomar 5, 6, 7, 8 medicamentos, lo van a tomar. La mortalidad hospitalaria asociada a medicamentos en un servicio de medicina interna. Aquí hay un artículo, ¿no?, que habla, dice que intenta analizar la mortalidad asociada a los fármacos, ¿no? Aquí se analizaron 455 muertes y las conclusiones fueron que un alto porcentaje de las muertes de pacientes ingresados en medicina interna se consideran relacionadas con los medicamentos recibidos. Los antitrombóticos, digoxina y psicofármacos fueron los agentes más frecuentemente implicados. Dicha mortalidad se asocia de manera independiente y significativa con el número de medicamentos administrados. Es que no es un medicamento en concreto que esté en mal estado, es que son un conjunto de medicamentos que fueron la causa directa de la muerte de los pacientes. Aquí se diagnosticó casos de muerte asociada a medicamentos como arritmia cardíaca, hemorragia grave y neumonía aspirativa, ¿no? Y aquí está el estudio completo, ¿no?, que se puede revisar, y tampoco se ve que tengan ningún tipo de financiación. Aquí alerta de que 300 niños han muerto por un jarabe adulterado. Esto también puede pasar, que los propios fármacos se adulteren y pueda provocar la muerte. En este caso es mucho más desalentador porque fue en un jarabe para la tos que provocó la muerte de niños. Esto se activó la alerta a partir del fallecimiento de al menos 200 niños aquí en este país. Fueron 4 productos en concreto de la farmacéutica que estaban adulterados, posiblemente, presuntamente, no se sabe todavía a ciencia cierta si esto es así o no. Dice que según la OMS, las autoridades indonesias, los jarabes contaminados presentaban altos niveles de etilenglicol, componentes químicos que se utilizan habitualmente como disolventes industriales y agentes anticongelantes. Y estas sustancias pueden resultar altamente tóxicas a nivel renal y hepático. Esto puede ocurrir, que se contaminen y entonces provoquen la muerte de tantas personas. Más de 800 personas murieron en Panamá. Estos fueron casos anteriores a este hecho. Muchas de ellas niños, desde que en 2006 salieron a la luz pública los envenenamientos masivos que se dieron entre 2004 y ese año por la distribución de un jarabe para la tos. Este fue como el peor caso de intoxicación hasta la fecha. Con lo cual siempre acudir a un profesional sanitario, no automedicaros ni excederos en su consumo, sino simplemente tomar las dosis recomendadas. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.